Los padres de mi esposa me hicieron firmar un acuerdo prenupcial terrible. Luego se declararon en bancarrota y mi esposa me engañó. Entonces, el acuerdo prenupcial codicioso de sus padres la perjudica por completo. ¿Qué pasa, Reddit? Esta es la historia de cómo mi esposa de 20 años me engañó y fue perjudicada por el mismo acuerdo prenupcial que sus padres me obligaron a firmar. Cuenta desechable porque mis hijos navegan por Reddit. Esto es lo que pasó. Así que, imaginen esto, hace 20 años, yo, un hombre de 48 años, estaba saliendo con esta chica, Fiona, durante 2 años. Enamorado estúpidamente hasta las cachas. Pensé que era algo especial porque me acababan de ascender a coordinador de logística en una planta de fabricación. Ganaba un dinero decente, conducía un Honda que era básicamente un armario glorificado con ruedas, y vivía en un estudio con una cama plegable. Sus padres estaban en el extremo opuesto del espectro. El padre es un tipo de finanzas que usa esas gafas que cuestan más que mi alquiler mensual. La madre conduce un Mercedes que reemplaza cada 3 años por seguridad. Viven en uno de esos vecindarios donde cada casa parece haber sido diseñada por el mismo arquitecto que tiene una fijación seria con las columnas y las entradas circulares. La primera vez que los conocí, aparecí con mis mejores pantalones caqui y una camisa abotonada de Target. Su padre me da este apretón de manos que se siente como una entrevista de trabajo. Debe ser el compañero de operaciones, dice, como si trabajara en una mina de carbón. Amigo, coordino la logística, no mino diamantes con mis propias manos. La cena fue toda una producción. Vasos de cristal para el agua como si cenáramos con la reina. 3 tenedores. ¿Quién necesita 3 tenedores? Su madre me pregunta sobre mi plan de 5 años y mi cartera de inversiones. Señora, mi cartera de inversiones es poner $20 en una cuenta de ahorros y esperar que mi coche no se muera. Pero aquí es donde se pone bueno. Unos 6 meses antes de proponerle matrimonio, su padre me aparta en una barbacoa familiar. Me dice, hijo, quiero hablar contigo sobre la protección de activos. Estoy pensando que me va a dar consejos sobre acciones o algo así. No. El tipo saca este portafolio de cuero, no una carpeta, un portafolio, y empieza a hablar sobre acuerdos prenupciales como si me estuviera vendiendo un tiempo compartido. Es solo buen negocio, dice. Nada personal, solo protege a todos los involucrados. Cuando finalmente propongo matrimonio, el anillo financiado a 18 meses porque no soy un idiota, sus padres me invitan a una conversación. Me presento pensando que vamos a hablar sobre lugares para la boda o algo así. Otra vez me equivoco. Tienen a su abogado allí, a su maldito abogado en la mesa de la cocina con una carpeta. No una carpeta, no algunos papeles, una carpeta de 3 anillos con pestañas y todo. Esta cosa parecía que podía lanzar misiles. El abogado está hablando con esa voz monótona que usan los abogados cuando están a punto de fastidiarte pero quieren que suene amigable. Esto es solo protección estándar para ambas partes, dice, deslizando la carpeta sobre la mesa como si fuera un tratado de paz. Ojeo esta cosa, y es como leer instrucciones de estéreo escritas por alguien que odia la diversión. Bienes separados, con pestaña azul. Renuncia de manutención, pestaña roja, debería haber sido una advertencia. Cláusula de infidelidad, pestaña naranja, sí, realmente llegaron allí. Protecciones de herencia, pestaña verde. La cosa incluso tenía una tabla de contenido. Su padre está sentado allí actuando como si esto fuera totalmente normal, como si cada compromiso viniera con su propio seminario legal. Es realmente bastante simple, dice. Lo que es tuyo sigue siendo tuyo, lo que es de ella sigue siendo de ella. Limpio y fácil. La cláusula de infidelidad era mi parte favorita. Si alguna de las partes engaña y se puede probar por una preponderancia de evidencia, jerga elegante de abogado para sí, estamos bastante seguros de que lo hiciste, esa persona pierde cualquier derecho a los honorarios de abogados. Su madre literalmente dice, bueno, si nadie está planeando engañar, no debería importar, ¿verdad?, con esta sonrisa que podría congelar el fuego del infierno. Gracias por el voto de confianza, Karen. Estoy sentado allí como, ¿estás hablando en serio ahora mismo? Pero en voz alta, solo digo, está bien. Supongo que tiene sentido.
Luego viene el ultimátum, entregado por su padre con toda la calidez de una multa de estacionamiento: esto se firma antes de la boda, o no hay boda. Negociación de rehenes directa. Firma, o la princesa se queda en la torre. Llamé a mi amigo Bill esa noche, frustrado como el infierno. Tío, quieren que firme algún contrato como si estuviera comprando una casa, no casándome con Fiona. La respuesta de Bill: hermano, si estás seguro de que no vas a engañar y no vas tras su dinero, ¿a quién le importa? Firma la cosa y cásate con la chica. Así que, encuentro a este abogado barato. El tipo opera fuera de un centro comercial entre un salón de uñas y un Subway. Es agresivo, pero no ilegal, me dice. Cosas bastante estándar de gente rica. ¿Estás cómodo con los términos? Estoy pensando, tengo 28 años. Gano un dinero decente. Amo a esta chica. Y no estoy planeando engañar o robar a nadie. ¿Qué tan difícil podría ser? Sí, claro. Lo que sea. Famosas últimas palabras ahí mismo. Así que, nos casamos. Hermosa boda, aunque los padres de Fiona controlaron cada detalle como si estuvieran planeando la invasión de Normandía. Yo quería un DJ, ellos contrataron un cuarteto de cuerdas. Yo quería una barra libre, ellos optaron por cócteles de autor que nadie podía pronunciar. Pero lo que sea. Me casé con la chica, no con la boda. Y durante los primeros años, la vida fue realmente genial. Nos mudamos a esta pequeña casa de arranque en los suburbios, 3 dormitorios, 2 baños, construida en los años 80 cuando todos pensaban que el beige era el colmo de la sofisticación. Pero tenía un garaje, un patio y vecinos que se metían en sus propios asuntos. Perfecto. Luego empezaron a venir los niños, Claire primero, luego Nate 2 años después, luego Luke 2 años después de eso, luego Julia. 4 hijos en 8 años porque, al parecer, no éramos dueños de un televisor, control de la natalidad o autocontrol. Mi esposa quería quedarse en casa con ellos, y tenía sentido. Así que, me convertí en el caballo de batalla. Levantándome a las 5:30, yendo al gimnasio antes del trabajo porque era la única hora del día que me pertenecía. Los ascensos llegaron constantes: coordinador de logística, analista de cadena de suministro, supervisor de logística, gerente de cadena de suministro. Cada paso arriba significaba más responsabilidad, más horas, pero también más dinero. Yo era ese tipo que realmente leía el manual del empleado, maximizaba mi contribución al 401k, aprendía cada sistema por dentro y por fuera. No porque amara el trabajo, sino porque entendía las matemáticas: más horas equivalen a más dinero, equivalen a una vida mejor para la familia. La casa se convirtió en nuestro proyecto. Pasábamos los fines de semana en Home Depot, aprendiendo a instalar ventiladores de techo y arreglar grifos con fugas porque contratar contratistas para cada pequeña cosa es como te mantienes en la quiebra. La universidad de YouTube me enseñó más sobre el mantenimiento del hogar de lo que mi padre jamás lo hizo. La rutina de las noches de semana era como un reloj: llegar a casa, ayudar con la tarea, cenar, la hora del baño para quien fuera lo suficientemente pequeño para necesitarlo, leer cuentos para dormir, colapsar en el sofá. Los fines de semana eran partidos de fútbol, fiestas de cumpleaños, idas al supermercado y cualquier proyecto de mejora del hogar que me hubiera convencido de que podía terminar en una tarde. La refinanciación de la hipoteca fue hermosa, sin embargo. Las tasas bajaron, teníamos equidad y la puntuación de crédito era sólida. Pasamos de un plazo de 30 años a uno de 15, el pago apenas cambió. Ese movimiento probablemente nos ahorró $100.000 durante la vida del préstamo. Fiona pensó que era un genio. Sus padres fueron tolerables durante esta fase. Nos visitarían, traerían regalos caros que los niños no necesitaban, harían comentarios sobre el vecindario siendo encantador en ese tono que significaba cualquier cosa menos eso. Pero parecían aprobar cómo estábamos manejando las cosas. Su padre incluso elogió mi césped una vez. Grandes elogios de un tipo que le paga a alguien más para que corte su césped. El acuerdo prenupcial se convirtió en esta extraña broma familiar. Gracias a Dios que ustedes dos firmaron esa cosa, decía su madre en la cena de Navidad. Mantiene todo simple. Su padre asentía como si fuera su mayor logro, justo ahí con inventar el fuego. Yo solo sonreía y cambiaba de tema.
Fiona era buena en lo de ser madre. Le daré crédito. Dirigía esa casa como una operación militar. Conocía a cada maestro de cada niño, a cada padre de cada amigo, cada conflicto de horario con 3 meses de anticipación. Yo me encargaba del dinero, el mantenimiento, la planificación. Ella se encargaba de la logística, las cosas sociales, el trabajo pesado emocional. Funcionó. Pagamos la casa hace 3 años, 12 años antes del calendario original de 30 años, justo a tiempo con la refinanciación a 15 años, arrojando cada bono, cada reembolso de impuestos, cada dólar de sobra a esa hipoteca como si nos debiera dinero. Los niños estaban creciendo bien. La casa era nuestra. El trabajo era estable. El dinero era constante. Problemas normales, soluciones normales. Pensé que lo habíamos resuelto. Entonces el dinero de sus padres comenzó a desaparecer, y todo se fue de lado. Alrededor del año 15 de nuestro matrimonio, empecé a notar cambios en sus padres. Sutiles al principio, dejaron de hablar de sus últimas vacaciones o del coche nuevo. Luego su padre empezó a preguntarme sobre mi estrategia 401k y si pensaba que el oro era una cobertura inteligente contra la inflación. Un mal año en los mercados se convirtió en su explicación para todo. Su membresía al club de campo caducó temporalmente. La casa de vacaciones en las montañas se vendió para simplificar las cosas. El Mercedes se cambió por un Honda. Todavía trataban de mantener las apariencias, pero se podían ver las grietas. Su padre, que solía hablar de dinero como si fuera el hermano más inteligente de Warren Buffett, de repente quería discutir estrategias de inversión conservadoras y proteger el capital. Traducción: el tipo estaba asustado y no tenía idea de lo que estaba haciendo. Resulta que jugar a ser rico es más fácil cuando realmente tienes dinero. Resulta que se habían jugado todo en algún esquema de inversión que sonaba demasiado bueno para ser verdad porque era demasiado bueno para ser verdad. Algo sobre mercados emergentes y retornos garantizados. Cuando salió mal, se llevó la mayoría de sus activos líquidos con él. Luego vinieron las demandas. Múltiples demandas. Su padre estaba en ambos lados de un desagradable lío legal, demandando a los tipos que le vendieron las malas inversiones mientras era demandado por otros inversores que pensaban que debería haber sabido más. Los honorarios legales se comieron lo que las malas inversiones no lo hicieron. Estos no eran abogados de centros comerciales que cobraban $300 por la revisión de documentos. Estas eran firmas de guante blanco que facturaban $800 la hora para discutir sobre quién era responsable de qué. Sus padres estaban desangrando dinero luchando por dinero que ya habían perdido. Mi esposa se lo tomó mal. Había crecido pensando que sus padres eran financieramente a prueba de balas, y ahora estaban comprando en Target en lugar de Nordstrom. No es exactamente una tragedia, pero para alguien que nunca había visto a sus padres preocuparse por el dinero, era como ver a Superman patearle el trasero. Empezó a pasar más tiempo ayudando a sus padres, lo que realmente significaba sentarse en su casa hablando de los buenos viejos tiempos y quejándose de los abogados. Lo entendí. La familia es la familia. Pero también significaba que estaba menos en casa, menos comprometida, menos presente. Los niños estaban creciendo y siendo más independientes. Claire estaba en la universidad, Nate estaba en la escuela secundaria, Luke estaba en la escuela intermedia y Julia también estaba en la escuela secundaria. La intensa fase de crianza práctica estaba terminando, y mi esposa estaba inquieta. Ahí es cuando comenzó la fase de encontrarse a sí misma. Primero, fue un club de lectura que se reunía durante el día, luego clases de yoga, luego una clase de cerámica, luego algo de voluntariado en el Museo de Arte. Todas cosas perfectamente normales, excepto que lo estaba tratando como un trabajo de tiempo completo. Yo llegaba a casa del trabajo, y ella se apresuraba a ir a alguna reunión o clase o evento. No me esperes despierto se convirtió en su despedida estándar. Yo me encargaba de la cena con los niños, ayudaba con la tarea, hacía la rutina de la hora de acostarse, luego me sentaba en el sofá preguntándome cuándo demonios iba a volver mi esposa a casa. Cuando le preguntaba al respecto, se ponía a la defensiva. Pasé 15 años criando a tus hijos y dirigiendo tu casa. Ahora quiero hacer algo por mí, como si la hubiera estado manteniendo prisionera o algo así. Suficiente.
Pensé que todo el mundo merecía pasatiempos, pero los pasatiempos no suelen implicar quedarse fuera hasta la medianoche 3 noches a la semana. Las discusiones comenzaron lentamente, pequeños comentarios pasivo-agresivos sobre el aprecio y el esfuerzo. Ella preparaba la cena y luego actuaba como si hubiera realizado una cirugía. Yo arreglaba el triturador de basura y recibía una conferencia sobre cómo nunca notaba las cosas que hacía en la casa. Me das por sentada era su línea favorita. Mientras tanto, yo estaba trabajando 50 horas a la semana, manejando todas las finanzas, manteniendo la casa y todavía apareciendo para cada evento importante de los niños. Pero aparentemente, no estaba lo suficientemente presente emocionalmente. Intenté lo de la noche de cita, contraté niñeras, hice reservaciones, compré flores, pero se sentía forzado, como si ambos estuviéramos actuando en lugar de conectando. Pasaba la mitad de la cena enviando mensajes de texto o hablando sobre cualquier drama que estuviera sucediendo en su grupo de voluntariado del Museo de Arte. El sexo se secó en esta época también. Pasó de regular a ocasional a solo ocasiones especiales. Cuando lo mencionaba, decía que estaba cansada o estresada o que no se sentía apreciada. Clásico callejón sin salida, no puedo sentirme cerca porque no estamos teniendo sexo, no podemos tener sexo porque no nos sentimos cerca. Reconozco mi parte en esto. Me dejé llevar por el piloto automático durante demasiado tiempo. Trabajo, casa, niños, repetir. Pensé que si seguía manejando mis responsabilidades, todo lo demás se resolvería solo. Mal. Pero esto es lo que me cabrea. Todavía estaba apareciendo, todavía estaba trabajando, todavía estaba pagando las facturas, todavía estaba arreglando cosas, todavía estaba siendo un padre. No era perfecto, pero tampoco me había desconectado. Estaba haciendo lo que pensaba que se suponía que era el matrimonio, asociación, trabajo en equipo, construir algo juntos. Ella estaba haciendo algo más. Simplemente no sabía que todavía. ¿La parte realmente jodida? Sus padres empezaron a ser más amables conmigo durante este periodo. Siempre me habían tolerado, pero ahora eran realmente amigables, preguntando sobre mi trabajo, elogiando la casa, hablando de lo orgullosos que estaban de la familia que habíamos construido. Su padre incluso dijo algo como, «Realmente has proporcionado estabilidad a nuestra hija». Eso no es fácil en el mundo de hoy. Viniendo de un tipo que solía actuar como si tuviera suerte de respirar el mismo aire que su hija, fue raro. ¿Sabes cómo en las películas el tipo siempre se entera de la aventura de alguna manera dramática? Entrando en ellos, viéndolos en un restaurante, encontrando una carta de amor. Bueno, la vida real es mucho más aburrida. Me enteré porque su teléfono estaba zumbando en la encimera de la cocina mientras ella estaba arriba preparándose para otra de sus noches de yoga. Solo una notificación iluminando la pantalla mientras yo estaba limpiando después de la cena. La vista previa mostraba un nombre que no reconocía y una foto que no voy a describir, pero digamos que no era de su instructor de yoga. No la confronté de inmediato. No grité ni lancé cosas ni hice una escena. Hice lo que haría cualquier buen gerente de operaciones, empecé a documentar. La primera parada fue nuestra cuenta de teléfono celular en línea. Estamos en un plan familiar, así que tengo acceso a los informes de uso. 3 meses de registros pintaron una imagen bastante clara, toneladas de mensajes de texto y llamadas a un número que no reconocía, principalmente durante las horas de trabajo. El patrón era obvio una vez que sabías qué buscar. Luego revisé nuestros extractos de tarjetas de crédito. Increíble lo que te pierdes cuando no lo estás buscando, almuerzos de negocios en restaurantes de los que nunca había oído hablar, cargos de hotel en el centro cuando supuestamente estaba en su club de lectura, pequeñas compras en las tiendas de regalos del hotel, café, bocadillos. Cosas que compras cuando estás matando el tiempo entre el servicio de habitaciones y la segunda ronda. Encuentra mi iPhone, fue la verdadera mina de oro. Nunca había desactivado el intercambio de ubicación ¿por qué lo haría? Estamos casados, ¿verdad? Sin secretos. Excepto que su estudio de yoga aparentemente se mudó al Marriott del centro, y su club de lectura se reunía en el complejo de apartamentos de algún tipo por las tardes. Imprimí todo y construí una línea de tiempo que haría que un fiscal se pusiera celoso. Fechas, horas, lugares, gastos, todo estaba expuesto en una carpeta.
El tipo resultó ser algún tipo divorciado que conoció a través de su trabajo voluntario, recientemente separado, hijos cada 2 fines de semana, todo el paquete de crisis de la mediana edad. Encontré sus redes sociales con bastante facilidad, publicando fotos de su motocicleta y citas inspiradoras sobre vivir auténticamente. Pensador realmente profundo. Este probablemente tiene sin arrepentimientos tatuado en alguna parte. 3 semanas de vigilancia confirmaron lo que ya sabía. El yoga del martes y jueves, el club de lectura del lunes y la noche de chicas del viernes eran todas mentiras. Tenía toda una segunda vida de la que no sabía nada. Todas esas noches tardías, todos esos misteriosos intereses nuevos, todas esas discusiones sobre no sentirse apreciada. Había estado tratando de arreglar un matrimonio que ya había terminado, llevando flores a un funeral. Llamé a un abogado a la mañana siguiente. Entré con mi carpeta de evidencia y una copia de nuestro acuerdo prenupcial. Ella leyó todo mientras yo estaba sentado allí. ¿Cuánto tiempo has sospechado?, preguntó. Alrededor de 1 mes de saberlo con seguridad, tal vez 6 meses de preguntarme. Buena documentación. El acuerdo prenupcial es interesante. Renuncia de manutención después de que el más joven cumpla 18 años. Y esta cláusula de infidelidad sobre los honorarios de abogados. Ese no es un lenguaje estándar. El abogado de sus padres lo escribió. Ella sonrió. Bueno, su abogado se acaba de convertir en tu mejor amigo. Con tu hijo menor a los 17 años, y este nivel de evidencia, estás en una posición extremadamente fuerte. La pregunta es si quieres llegar a un acuerdo o litigar. ¿Cuál es la diferencia? El acuerdo es más rápido y barato. El litigio es más lento y más caro. Pero dado este acuerdo prenupcial y tu evidencia, probablemente ganarías todo lo que tienes derecho, más los honorarios de abogados de su lado. Lo pensé durante unos 10 segundos. ¿Qué tan rápido podemos entregar los papeles? 2 semanas. Si quieres hacer esto bien, hazlo bien. Conduje a casa esa tarde y miré mi casa de manera diferente, 20 años de pagos de hipoteca, proyectos de fin de semana y vida familiar normal. El lugar donde habíamos criado a nuestros hijos, celebrado cumpleaños, discutido sobre a quién le tocaba sacar la basura. Ahora, se sentía como un museo de una vida que ya había terminado. Pero no estaba triste por eso. Estaba cabreado. No solo por el engaño, sino por la mentira, la manipulación, la forma en que me había hecho sentir como si yo fuera el problema cuando ella era la que tenía un novio secreto. Por los años de mi vida que desperdicié tratando de arreglar algo que ella ya había roto. ¿Sabes lo que realmente me dolió? Todavía llegaba a casa todas las noches actuando como si nada hubiera cambiado. Todavía se quejaba de los platos, todavía preguntaba sobre mi día, todavía hacía de esposa y madre devota. O era una sociópata o pensaba que era un completo idiota. Probablemente ambas cosas. Los niños no tenían idea, que era exactamente como debería ser. Estaban lidiando con sus propias cosas, escuela, amigos, solicitudes universitarias, problemas normales de adolescentes. Lo último que necesitaban era saber que su madre estaba teniendo una aventura con algún perdedor divorciado que montaba una motocicleta para ir a las reuniones de voluntariado. Mantuve todo normal en la superficie. Todavía iba a los partidos de lucha libre de Nate, todavía ayudaba a Luke con sus ensayos universitarios, todavía hacía panqueques los sábados por la mañana. Pero por dentro, estaba contando los días hasta que el sheriff apareciera en nuestra puerta con un sobre de Manila que cambiaría todo. 2 semanas se sintieron como 2 años. Pero eventualmente, llegó el día. Estaba en el trabajo cuando sucedió. Específicamente, estaba en una reunión sobre las métricas de rendimiento de los proveedores del primer trimestre cuando mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de mi abogado, servicio completado a las 2:47 de la tarde. Terminé la reunión, terminé algunas cosas y conduje a casa con el estómago en un nudo porque sabía que las próximas horas iban a ser un espectáculo de proporciones épicas. Llegué a la entrada alrededor de las 5:30. Su coche estaba allí, lo que significaba que le habían entregado los papeles y estaba sentada dentro, probablemente llamando a todos los abogados de divorcio en la guía telefónica. Los niños no llegarían a casa hasta dentro de 1 hora. Momento perfecto. Entré por la puerta principal,
y ella estaba sentada en la mesa de la cocina con los papeles extendidos frente a ella como si estuviera resolviendo un rompecabezas. Sus ojos estaban rojos, el maquillaje corrido, los pañuelos esparcidos alrededor. Por un segundo, casi me sentí mal. Luego recordé los cargos del hotel, y el sentimiento pasó. ¿En serio?, dijo, mirándome. ¿Así es como quieres manejar las cosas? ¿Papeles entregados por un sheriff como si fuera una especie de criminal? ¿Has perdido la cabeza? Así es como funcionan estas cosas. Nada personal. ¿Nada personal? 20 años de matrimonio y 4 hijos no son nada personal. ¿Te escuchas siquiera? Puse mis llaves en el mostrador y la miré, a esta mujer que había amado, en quien había confiado, con quien había construido una vida, la madre de mis hijos. Ahora, solo otro problema que administrar. Podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil, le dije. Depende de ti. Ahí es cuando realmente comenzaron los lloriqueos, llorando, disculpándose, suplicando por consejería, prometiendo que fue solo un error, jurando que no significaba nada. Toda la representación, si no hubiera visto la evidencia con mis propios ojos, podría haber sido convincente. Se lo de Jason, dije con calma. ¿Lo sé todo? Su rostro se puso blanco, descubierta. No más mentiras. No más manipulación psicológica. No más fingir que yo era el loco por sospechar que algo andaba mal. No, no es lo que piensas. Solo para. Levanté mi mano. Toda comunicación ahora se hará a través de los abogados. No puedes estar hablando en serio. Tenemos hijos juntos. Podemos resolver esto. Los niños estarán bien. Ambos vamos a estar bien. Pero no vamos a resolver nada. Esto se acabó. No puedes tirar todo por la borda por un error. Mírame. Cruzaste la línea. Ahora afronta las consecuencias. 20 años. Eso no cuenta para. Exactamente, Fiona. 20 años no fueron suficientes para enseñarte lealtad. Subí las escaleras, me cambié de ropa, volví a bajar y empecé a preparar la cena como si nada hubiera pasado. Ella se sentó a la mesa llorando y haciendo llamadas telefónicas a sus padres, a su hermana, probablemente a algunos abogados. Los niños llegaron a casa uno por uno. Julia primero, entrando a trompicones de la práctica de fútbol, sucia y feliz. Luego Nate, discutiendo con alguien por teléfono sobre algo que pasó en la escuela. Finalmente, Luke, cansado de su turno en el restaurante donde trabajaba a tiempo parcial. Caos familiar normal. Alguien preguntando qué hay para cenar, alguien más quejándose de la tarea. Durante unos minutos, se sintió como cualquier otra noche de martes, excepto que su madre estaba sentada a la mesa de la cocina con la cara de alguien que había muerto, y yo estaba revolviendo la salsa para pasta mientras calculaba mentalmente cómo dividir 20 años de cosas acumuladas en 2 vidas separadas. Esperé hasta después de la cena. Luego les pedí a todos que se sentaran a la mesa. Su madre y yo nos vamos a separar, dije. Sin preámbulos, sin endulzar la píldora. No es por nada que ustedes hayan hecho, y no cambia cuánto los amamos, pero ya no viviremos juntos. Silencio. Julia empezó a llorar de inmediato. Tenía 17 años, pero seguía siendo la bebé de la familia, todavía creía que sus padres eran invencibles. Nate se enfadó primero. ¿Qué demonios, papá? ¿De la nada? No es de la nada. Tu madre y yo hemos tenido problemas durante un tiempo. Entonces, arréglalos, dijo Luke. Había estado callado hasta entonces, pero ahora me miraba como si acabara de anunciar que me unía al circo. Resuélvanlo. Eso es lo que hacen las personas casadas. Algunos problemas no se pueden arreglar, les dije. Este es uno de ellos. Más lágrimas, más preguntas, más ira. Me até al guión. Problemas que no podemos solucionar, los amo a todos, nada cambia para ustedes, resolveremos los detalles. Prometí que todavía estaría en todos sus juegos, conciertos, lo que sea que necesiten. Lo que no les dije fue por qué. El engaño, las mentiras, la evidencia sentada en la oficina de mi abogado,
eso era asunto de adultos, y todavía eran niños, incluso los que técnicamente tenían la edad suficiente para votar. Fiona solo se sentó allí llorando. No dijo una palabra. No trató de defenderse ni de culparme ni de prometerles a los niños que solucionaríamos las cosas. Tal vez finalmente entendió que la situación era irreparable. Durante los días siguientes, intentó todo: llorar, rogar, negociar, amenazar. Llamó a mis padres, a mi hermano, a mi mejor amigo, a cualquiera que pensara que podría convencerme de reconsiderar. Sugirió terapia como 50 veces. Prometió terminar las cosas con Jason. Nada de eso importó. Había tomado mi decisión con la cabeza, no con el corazón. La parte del corazón ya había terminado durante meses, tal vez años. Ahora eran solo logística. Me mudé a la habitación de invitados y empecé a vivir como un inquilino en mi propia casa, horarios separados, comidas separadas, todo separado. Los niños se adaptaron más rápido de lo que esperaba. Los adolescentes son increíblemente resistentes cuando necesitan serlo. Pero luego ella empezó a usarlos como mensajeros. Dile a papá que deberíamos probar la terapia. Dile a papá que está siendo terco. Dile a papá que está lastimando a la familia. Clásica manipulación diseñada para ponerme en una posición imposible. Si respondía a los niños, los estaba arrastrando a problemas de adultos. Si no respondía, parecía alguien a quien no le importaba su familia. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Fue entonces cuando pasé de la separación al modo de divorcio total. Cuando alguien intenta usar a tus hijos como arma contra ti, te quitas los guantes. El cumpleaños número 18 de Julia se suponía que era simple. Ella había pedido específicamente algo discreto porque estaba estresada por los exámenes y no quería una gran producción. Debía haberlo sabido. En mi familia, simple y sin drama son conceptos mutuamente excluyentes. La primera hora fue bien. Logramos tener conversaciones normales sobre las clases de Julia, la temporada de lucha de Nate, los planes de Luke para las vacaciones de verano. Incluso mis suegros se portaron bien, aunque su padre seguía dándome estas miradas raras. Claire estaba allí con su novio, un tipo bastante agradable, pero tiene esa energía nerviosa de alguien que sabe que ha entrado en una crisis familiar y no está seguro de en qué dirección vienen las granadas. Chico listo, probablemente el único que está leyendo bien la situación. Pedimos pizza del lugar favorito de Julia. Julia parecía feliz, que era el objetivo principal. Ella ha sido la más afectada por todo esto probablemente porque es la más joven y todavía vive en casa. Entonces mi esposa decidió dar un brindis. Se levantó con su Coca-Cola Light, con esa mirada en sus ojos que significaba que estaba a punto de decir algo que incomodaría a todos. Intenté cruzar miradas con ella, sacudir la cabeza, cualquier cosa para señalarle: no hagas esto aquí. Pero ya estaba en modo de actuación total. Solo quiero decir lo maravilloso que es tener a toda la familia junta para un día tan importante. Empieza a mirar alrededor de la mesa como si estuviera aceptando un premio. La familia es lo más importante, y espero que siempre podamos encontrar formas de permanecer cerca, sin importar los desafíos que enfrentemos. Silencio sepulcral. Todos sabían lo que realmente estaba diciendo. Nate dejó su tenedor y la miró como si acabara de empezar a hablar alemán. Luke se movió en su silla. La cara de Julia se puso roja. Mamá, dijo Nate en voz baja. Por favor, no hagas esto. No esta noche. Pero Claire no pudo dejarlo pasar. ¿Qué hay de malo en querer que la familia permanezca unida?, preguntó, saltando en defensa de su madre como siempre lo hace. Ella solo está diciendo que nos ama. Fue entonces cuando Julia, la dulce y tranquila Julia, que nunca causa problemas, dejó su rebanada de pizza y miró directamente a su hermana mayor. Claire, detente. En realidad no quieres que la familia permanezca unida. Simplemente no quieres que nadie se entere de que has estado ayudando a mamá a encubrir su aventura. El silencio que siguió fue tan completo que podía oír el zumbido del refrigerador en la cocina. Mis suegros parecían haber sido golpeados con una pistola paralizante. La boca de Luke se abrió. Los ojos de Nate se abrieron como platos.
Incluso el novio parecía incómodo, y apenas conocía a nadie. Mi esposa intentó decir algo, pero no salió nada, solo abrió y cerró la boca como un pez. Claire comenzó a llorar y a tartamudear negaciones, pero Julia no había terminado. No soy estúpida, continuó. He sabido durante meses sobre las mentiras, sobre a dónde iba mamá, los mensajes de texto eliminados, la forma en que la cubrías cuando papá hacía preguntas. He estado viendo cómo esta familia se desmorona mientras todos pretendían que nada andaba mal. Y estoy harta de eso. Luego se levantó de la mesa y se fue a su habitación. La habitación explotó. Claire llorando. Fiona tratando de explicar. Mis suegros exigiendo saber qué demonios estaba pasando. Luke preguntando si alguien podía decirle qué estaba pasando. Nate se quedó sentado mirando como si alguien le hubiera dicho que Santa Claus era real, pero también un asesino en serie. Me levanté, tomé mis llaves y me dirigí a la habitación como si estuviera despidiendo una reunión de personal particularmente improductiva. La fiesta ha terminado. Todos deben irse ahora. Me tomó unos 3 minutos despejar la casa. Mis suegros se fueron sin despedirse. Claire se fue todavía llorando, arrastrando a su confundido novio detrás de ella. Nate se fue a su habitación, probablemente para enviar mensajes de texto a sus amigos y tratar de averiguar qué acababa de pasar. Fiona trató de quedarse y hablar, pero le dije que se fuera a la casa de sus padres por la noche. Trataremos las consecuencias mañana a través de nuestros abogados. Encontré a Julia en su habitación sentada en su cama con aspecto agotado. Siento que tu cumpleaños se haya arruinado, le dije. No está arruinado, dijo. Estoy cansada de que todos finjan. Se siente mejor tenerlo todo a la vista. Chica inteligente. ¿Cuánto tiempo hace que lo sabes?, pregunté. Desde el verano pasado. Llegué a casa temprano del campamento de fútbol y vi el coche de mamá en el complejo de apartamentos de un tipo. Cuando le pregunté al respecto más tarde, mintió. Entonces empecé a prestar atención a las otras mentiras. ¿Por qué no me lo dijiste? Se encogió de hombros. ¿Qué se suponía que debía decir? Oye, papá, creo que mamá te está engañando. Ustedes necesitaban resolverlo por sí mismos. La abracé y le dije que era lo mejor que su madre y yo habíamos hecho juntos, lo cual era cierto. Luego bajé las escaleras pensando en cómo una joven de 18 años acababa de mostrar más madurez que nadie en su familia. Nate me encontró en la cocina alrededor de la medianoche. ¿Cuánto tiempo hace que sabes que mamá está engañando?, preguntó. Unos meses. Y Claire lo sabía. Aparentemente pensó en ello por un minuto. Eso es muy turbio, papá. Lenguaje, dije automáticamente, luego me di cuenta de lo ridículo que era eso dadas las circunstancias. Pero sí, es bastante turbio. Esa fue la última vez que hablé con Claire durante 6 meses. No como castigo, no por ser cruel, sino porque ya no podía confiar en ella. Cuando alguien elige participar en un engaño que destruye a su familia, pierde el acceso a ti. Tan simple como eso. Algunas personas lo llamaron duro. Yo lo llamé tener límites. Así que, aquí estamos, 8 meses después. El descubrimiento ha terminado. Las negociaciones de acuerdo no van a ninguna parte. Y mi abogada está prácticamente salivando cada vez que mira nuestro expediente. La ironía es hermosa. Sus padres gastaron Dios sabe cuánto dinero en ese acuerdo prenupcial para proteger su riqueza de un yerno buscavidas. Luego perdieron su riqueza. Luego su hija engañó. Y ahora ese mismo acuerdo prenupcial la está jodiendo. Así es como está saliendo todo. Manutención, pensión alimenticia, renunciada por completo. El acuerdo prenupcial dice específicamente que no hay manutención del cónyuge después de que el hijo menor cumpla 18 años. Julia acaba de cumplir 18 años, por lo que esa ventana se cerró de golpe. Honorarios de abogados. Gracias a la cláusula de infidelidad y mi carpeta de pruebas, ella tiene que pagar sus propias facturas legales mientras yo recupero las mías. Mi abogada estima que ya ha gastado $30.000 en abogados. Yo he gastado unos $8.000, que recuperaré. La casa,
Aquí es donde se pone realmente bueno. Somos dueños absolutos. Sin hipoteca, sin gravámenes, solo una casa pagada por valor de unos $400.000. El acuerdo prenupcial dice que dividimos el capital menos cualquier costo de mantenimiento posterior a la separación. He estado pagando todos los servicios públicos, seguros, impuestos prediales y mantenimiento desde que nos separamos. Eso es aproximadamente $3.000 por mes en costos de mantenimiento que puedo compensar contra su parte del capital. 8 meses multiplicados por $3.000 equivalen a $24.000 en compensaciones y contando. Ella quiere quedarse con la casa, pero no puede permitirse comprarme. Sin ingresos, sin crédito. Los padres están arruinados. El banco no está exactamente haciendo fila para darle a una mujer de 48 años sin historial laboral una hipoteca de $200.000. Cuentas de jubilación. Mi 401k de antes del matrimonio sigue siendo mío por completo. El crecimiento durante el matrimonio se divide por fórmula, pero dado que he estado maximizando las contribuciones durante 20 años, la mayor parte del valor es prematrimonial o posterior a la separación. Ella está mirando tal vez $40.000 de las cuentas de jubilación. Todo lo demás, autos, muebles, cosas personales. Cada uno se queda con lo que trajo al matrimonio más lo que podamos acordar. No hay mucho que pelear allí. Las matemáticas son simples. Ella está mirando tal vez $200.000 de la venta de la casa menos su mitad de las compensaciones, $40.000 de las cuentas de jubilación, su coche y los muebles que compró. Valor neto total al irse, aproximadamente $220.000. No está mal para alguien que no ha trabajado en 20 años, pero no es suficiente para mantener el estilo de vida al que se ha acostumbrado. Definitivamente no es suficiente para seguir jugando a voluntaria del club de vinos mientras sale con tipos con motocicletas. Mi lado, $200.000 de la casa, conservar mi dinero de jubilación, mi coche y sin obligaciones financieras continuas con alguien que decidió hacer estallar nuestro matrimonio. Además, puedo permanecer en la fuerza laboral ganando buen dinero mientras ella descubre qué hacen para el empleo las mujeres de 48 años con títulos en artes liberales. Sus padres estaban perdiendo la cabeza. Siguen tratando de involucrarse, sugiriendo que arreglemos algo o pensemos en los niños. Su padre en realidad tuvo la audacia de llamarme y sugerir que estaba siendo innecesariamente duro dada nuestra larga relación familiar. Amigo, pasaste 20 años tratándome como mano de obra contratada. No somos exactamente hermanos de sangre. Le dije que el acuerdo prenupcial fue idea suya, los términos fueron obra de su abogado y yo solo estaba dejando que su contrato hiciera lo que hacen los contratos. Me colgó. Fiona se ha mudado con sus padres, lo que debe ser una especie de infierno para todos los involucrados. 3 personas arruinadas compartiendo una casa, culpándose mutuamente por su situación actual, sus padres enfadados con ella por engañar, ella enfadada con ellos por el acuerdo prenupcial, todos enfadados conmigo por tener la audacia de aplicarlo. Claire todavía está tratando de hacer de mediadora, enviándome mensajes de texto sobre perdón familiar y todos cometemos errores. No respondo. Cuando todo esto termine, tal vez tomemos un café y la escucharé. Pero ahora mismo, ella sigue siendo el equipo de mamá, y no estoy interesado en ser manejado por una joven de 22 años que ayudó a encubrir una aventura. Los otros 3 niños están bien. La temporada de lucha de Nate va muy bien. Luke fue aceptado en su universidad de primera elección, y Julia volvió a estar en el cuadro de honor. Todos se han adaptado a la nueva normalidad mejor que los adultos. ¿Lo entienden? Nos dirigimos a juicio. Su abogado sigue impulsando ofertas de acuerdo que ignoran los términos del acuerdo prenupcial. Mi abogada sigue recordándoles que los contratos significan lo que dicen. A menos que acepte la realidad pronto, dejaremos que un juez lo resuelva. No me preocupa el tribunal. Los jueces ven estas cosas todos los días. Tenemos un contrato claro, evidencia abrumadora de infidelidad y un rastro de papel que podría asfixiar a un caballo. Mientras escribo esta actualización final, acabo de recibir un mensaje de texto de mi abogada. El abogado de mi ex esposa llamó para discutir un marco de acuerdo realista que reconozca los términos del acuerdo prenupcial. Traducción: finalmente leyeron el contrato y se dieron cuenta de que están jodidos. Pero era demasiado tarde.
Había terminado de negociar con personas que habían pasado meses tratando de reescribir la realidad. Fuimos a juicio. La jueza echó un vistazo al acuerdo prenupcial, echó un vistazo a mi carpeta de pruebas y echó un vistazo al abogado de Fiona tratando de argumentar que una aventura de 4 meses no era realmente infidelidad. Se podía ver cómo se decidía en tiempo real. Mi abogada presentó la evidencia como si estuviera presentando un PowerPoint a los ejecutivos, registros de teléfonos celulares, extractos de tarjetas de crédito, datos de ubicación, recibos de hotel, cientos de páginas de documentación. El lado de Fiona intentó las cosas habituales: contrato injusto, circunstancias cambiadas, piensen en los niños. Sus padres subieron al estrado llorando sobre cómo nunca quisieron que el acuerdo prenupcial fuera tan duro y se suponía que era más un elemento disuasorio. Luego llamaron a Jason como testigo. El tipo apareció con la cara de que preferiría hacerse un tratamiento de conducto. Bajo juramento, básicamente confirmó todo: la línea de tiempo, los hoteles, todo. Su abogado preguntó si él la había presionado para que tuviera la aventura. Jason en realidad se rió y dijo que ella fue quien lo persiguió. Cosas realmente románticas. Cuando Fiona testificó, intentó la defensa del momento de debilidad, lloró a la señal, habló de sentirse poco apreciada. Pero cuando mi abogada comenzó a preguntar sobre las mentiras, todas las mentiras específicas a mí y a los niños, se derrumbó. Tuvo que admitir que involucró a Claire en el encubrimiento de sus viajes al apartamento de Jason. La jueza no tardó mucho en decidir. Regresó del receso y básicamente dijo que el acuerdo prenupcial era claro, la evidencia era abrumadora y los contratos significan lo que dicen. Acuerdo prenupcial aplicado en su totalidad. Y gracias a la cláusula de infidelidad, Fiona tiene que pagar los honorarios de los abogados de ambas partes, alrededor de $45,000 en total. Las consecuencias fueron exactamente lo que cabría esperar: la casa se vendió, los activos se dividieron, de acuerdo con el acuerdo prenupcial. Todo finalizado tal como decía el contrato. Fiona se marchó con unos $180,000 de la casa después de todas las compensaciones que había estado acumulando, tal vez $38,000 de las cuentas de jubilación, su coche y los muebles que quería. Luego fue golpeada con la factura legal de $45,000 que acabó con una gran parte de su acuerdo. Yo me quedé con $220,000 de la casa, todo mi dinero de jubilación, mi coche y 0 obligaciones continuas con alguien que decidió cambiar 20 años de matrimonio por encuentros en habitaciones de hotel. Pero aquí es donde se pone realmente bueno: 2 semanas después del juicio, Jason la dejó. Resulta que tener relaciones sexuales con una mujer casada es mucho más emocionante cuando hay fruta prohibida real involucrada. Una vez que fue solo otra divorciada arruinada con problemas financieros, el tipo de la poesía de repente perdió interés. Fiona comenzó a trabajar en una tienda minorista en una tienda departamental ganando $12 la hora, viviendo en la habitación de su infancia. Sus padres tuvieron que vender su casa para ayudar a pagar sus facturas legales, pero debían más de lo que valía. Terminaron tomando un préstamo contra el poco capital que les quedaba solo para cubrir los honorarios de los abogados. Los niños están bien. Julia está arrasando en la universidad. Nat entró en el equipo de lucha universitario. Luke tiene su carrera planeada. Ven a su madre cuando quieren, pero no están interesados en pretender que todo es normal cuando claramente no lo es. Claire finalmente dejó de intentar hacer de consejera familiar después de unos 6 meses de que yo no respondiera a sus mensajes de texto. Todos deberíamos perdonarnos unos a otros. Algunos puentes los quemas, algunos puentes se queman solos. Así que eso es todo, Reddit. Hace 21 años, firmé un contrato que pensé que nunca importaría. Resulta que fue el mejor documento legal que jamás firmé. El codicioso acuerdo prenupcial de sus padres la jodió por completo. La vida es buena.